Yo tenía 58 años cuando descubrí que la vida que creía vivir era una mentira. Esa mañana fue como cualquier otra. Me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas de nuestra casa, ese sonido que siempre me había calmado, que me hacía sentir segura dentro de estas paredes que habíamos construido juntos durante 32 años. El café estaba listo en la cocina, lo había dejado programado la noche anterior, una de esas pequeñas costumbres que hacen que la vida sea predecible, manejable. Previsible. Mi esposo, Roberto, ya se había ido al trabajo. Eso era normal. Él siempre partía temprano, antes de que saliera el sol. Yo ni siquiera lo escuché salir. Después me preguntaría si en realidad se había ido a trabajar ese día, o si había estado en otro lugar. Pero eso vino después. Mucho después. Nuestro hijo, Mateo, dormía aún. Tenía 24 años y acababa de regresar a casa después de terminar su carrera. Era abogado. Yo estaba tan orgullosa de él que me dolía el pecho cuando lo pensaba. Mi bebé, convertido en un hombre. En un profesional. En alguien que podría ayudar a otros, que podría hacer el bien en este mundo. Yo bajé las escaleras lentamente, sosteniendo la barandilla como lo hacía cada mañana ahora. Mi rodilla izquierda estaba comenzando a dolerme más. La edad se apodera de uno gradualmente, de manera casi imperceptible. Primero es una pequeña molestia aquí, una rigidez allá. Luego, un día te despiertas y te das cuenta de que tu cuerpo ya no es el mismo cuerpo que conocías. La cocina estaba vacía y silenciosa. Siempre me gustaba ese momento, esos 15 minutos antes de que el mundo despertara, cuando la casa era completamente mía. Vertí el café en mi taza favorita, azul con flores blancas pintadas a mano, un regalo de nuestro primer aniversario, y me senté en la ventana que da al jardín. Afuera, todo estaba mojado y gris. Las rosas que había plantado hacía 3 años estaban inclinadas por el peso del agua. Había flores rojas, blancas y rosadas. Cuidaba ese jardín como si fuera una extensión de mi propio cuerpo. Cada mañana, pasaba tiempo allí, hablándole a las plantas, quitando las hojas muertas. Roberto siempre bromeaba diciendo que yo era más madre de esas flores que de nuestro hijo. Pero era diferente. El jardín no te decepciona. Las flores simplemente crecen, florecen, se marchitan. No hay engaño. No hay secretos. Escuché pasos en las escaleras. Mateo. Reconozco el sonido de sus pasos incluso después de estos años en que se fue a vivir solo en la ciudad. Algunos sonidos simplemente se quedan grabados en tu corazón. Buenos días, mamá, dijo, besándome en la cabeza. Olía a champú y a sueño. ¿Dormiste bien? Pregunté. Como nunca. Esta cama es mejor que la del apartamento. Se sirvió un tazón de cereal y se sentó frente a mí. Pasamos 1 hora juntos, hablando de nada en particular. De su nuevo trabajo. De una película que había visto. De cómo le parecía que el barrio había cambiado desde que se fue. Conversaciones normales de una madre y su hijo. Conversaciones que yo pensaba que tendría durante el resto de mi vida. Luego Mateo se fue a la ducha, y yo comencé a ordenar la cocina. Esa era mi rutina, desayunar, limpiar, preparar la comida, esperar a Roberto. Vivir en los pequeños detalles de una vida que era segura, predecible, mía. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Miré el reloj, 9:47 de la mañana. Roberto siempre me llamaba a la hora del almuerzo, nunca antes. Me limpié las manos en el delantal y respondí. Hola. La voz que escuché del otro lado no era la voz de mi esposo. Era una mujer. ¿Hablo con la esposa de Roberto Martínez? Preguntó. Su voz era tensa, controlada, como si estuviera leyendo un guión que había practicado muchas veces. Sentí algo frío recorrer mi espina dorsal. Algo primitivo. El instinto de una mujer que sabe, antes de que su mente lo entienda, que algo está profundamente mal. Sí, soy yo, respondí lentamente. Mi nombre es Lucía Mendoza. Yo soy la pareja de su esposo. Hemos estado juntos durante 8 años. Tenemos una hija de 7 años.
Su nombre es Sofía. El teléfono casi se me cae de las manos. No recuerdo exactamente qué pasó en los minutos siguientes. Recuerdo que la habitación comenzó a girar. Recuerdo el sonido del teléfono en el piso. Recuerdo que Mateo gritaba desde arriba preguntando si estaba bien. Recuerdo el sabor de la bilis en mi boca. Lo que no recuerdo es cómo llegué a la silla. Pero de repente estaba sentada, respirando en bolsas de papel que mi hijo me traía, sus manos temblando casi tanto como las mías. ¿Mamá? Mamá, ¿qué pasó? Preguntaba una y otra vez. No podía hablar. Las palabras no existían en ningún idioma que yo conociera. ¿Cómo le explicas a tu hijo que su padre tiene otra familia? ¿Cómo pronuncias esas palabras y esperas seguir siendo la misma persona? Eventualmente, le conté. O mejor dicho, escupí las palabras de manera incoherente mientras él me miraba con una expresión que nunca olvidaré. No era simplemente shock. Era como si viera a su padre, a nuestra familia entera, desmoronarse en tiempo real. ¿Dijo algo más? Preguntó Mateo. Quería que supiera. Dijo que papá le había prometido que se divorciaría de mí. Que le había dicho que ya no te amaba. Que nuestra relación había terminado hace años. Las palabras sonaban absurdas incluso mientras las decía. 32 años. 32 años despertándome al lado de este hombre. 32 años de su mano en la mía. 32 años de creer que sabía quién era. Y todo era falso. Mateo se puso de pie abruptamente. Caminó hacia la ventana, luego hacia la puerta, luego de vuelta hacia mí. La angustia en su cuerpo era casi tangible. Necesito hablar con él, dijo. No, Mateo, espera. Déjame pensar, déjame. Pero ya estaba marcando el número. Yo escuchaba su respiración pesada, escuchaba el tono de llamada, escuchaba el momento en que respondía a la voz de su padre. Lo que pasó a continuación fue devastador. Mateo comenzó tranquilo, casi como si estuviera en una de sus nuevas reuniones de trabajo, presentando un caso legal. Papá, acaba de llamar una mujer. Se llama Lucía. Dijo que tiene una hija tuya. Dijo que lleva 8 años siendo tu pareja. Hubo un silencio del otro lado. Yo podía imaginar la cara de Roberto. Ese momento donde el mundo se derrumba. Pero no le importó. Eso era lo que más me dolía. Que hubiera vivido con esa decepción durante 8 años y no parecía importarle que ahora fuera descubierto. ¿Qué? ¿Quién fue quien llamó? Escuché que decía Roberto. Papá, ¿es verdad? ¿Sí o no? Otro silencio. Más largo esta vez. Mateo, esto es complicado. La palabra complicado se quedó flotando en el aire como un veneno. Como si la infidelidad, como si la construcción de una vida paralela, como si el robo de 32 años de confianza pudiera ser resumido como algo complicado. ¿Complicado? Preguntó Mateo, y yo escuchaba la rabia en su voz, la misma rabia que yo sentía hirviendo en mi pecho. Tienes una hija con otra mujer y lo único que tienes que decir es que es complicado. Mateo, por favor. No es tan simple. Hay cosas que no entiendes. Tienes razón. No entiendo. No entiendo cómo pudiste hacer esto. ¿A mamá? ¿A mí? ¿Cómo pudiste vivir aquí? ¿Dormir en la misma cama? ¿Mirarla a los ojos? La voz de mi hijo se quebró al final. Vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo también estaba llorando, pero no podía moverme. Estaba atrapada en ese sillón, en esa cocina que había sido mi refugio durante más de 3 décadas, escuchando a mi vida desintegrarse. ¿Dónde estás? Preguntó Mateo. Dime dónde estás ahora mismo. En la oficina. Mateo, por favor, déjame venir a casa y podemos hablar de esto como adultos. ¿Como adultos? Rió Mateo amargamente. Los adultos no hacen lo que tú hiciste. Los adultos tienen valor. Los adultos tienen honestidad. Escúchame bien, papá, no quiero que vengas hasta casa. No quiero verte. Y si le haces algo a mamá, si tratas de hacerle daño de alguna manera, su voz se volvió peligrosa, controlada,
voy a asegurarme de que pagues por cada segundo de dolor que le causaste. Colgó. Luego vino hacia mí y me abrazó de una manera que no lo había hecho desde que era un niño. Como si quisiera protegerme de algo mucho más grande que él. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. Roberto intentó venir a casa. Yo le ordené que no. Luego vino ahogado. Luego otro. Las cosas que salieron a la luz durante las próximas semanas fueron casi peor que el descubrimiento inicial. No solo tenía otra mujer. Tenía una casa a 20 kilómetros de distancia. Una casa que pagaba con dinero de inversiones, que resultó que nunca existieron. Dinero que, en realidad, estaba sustrayendo de nuestras cuentas conjuntas desde hacía años. Me sentía como si hubiera sido cortada por la mitad. Una parte de mí era esta mujer que había construido una vida, que había criado un hijo, que pensaba que conocía a su esposo. Esa mujer estaba muerta. La otra parte de mí era alguien nuevo. Alguien frío. Alguien furioso. Alguien que miraba las fotografías de nosotros dos, en nuestro viaje de bodas, en nuestro aniversario número 30, en Navidad hace apenas 3 meses, y no podía reconciliar esas imágenes con la traición. Pasé semanas en una neblina. Mateo se quedó conmigo. Tomó un permiso en el trabajo. Me hacía té, me aseguraba de que comiera algo, se sentaba conmigo en silencio durante horas. Era tan fuerte. Mi bebé era tan increíblemente fuerte. Una noche, mientras estábamos viendo televisión sin realmente verla, Mateo dijo algo que cambió todo nuevamente. Mamá, hay algo más. Algo que no te he contado. Mi corazón se aceleró. ¿Había más secretos? ¿Cuántos más podría soportar? El abogado de papá me contactó. Dijo que papá quería verte. Quería explicar. No tengo nada que escuchar de él, respondí, mirando la pantalla. Lo sé. Pero, mamá, lo que pasó no fue solo infidelidad. Me volví hacia mi hijo. Su cara estaba pálida. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué quieres decir? Mateo respiró profundamente. Hace 2 semanas fui a hablar con papá. Necesitaba entender cómo pudo hacer esto. Fui a su oficina sin que lo supiera. Esperé a que saliera y lo confronté en el estacionamiento. Yo no sabía nada de esto. No sabía que mi hijo hubiera estado viendo a su padre. ¿Qué pasó? Me contó la verdad. O al menos, su versión de la verdad. Mamá, papá está enfermo. Muy enfermo. Tiene cáncer terminal. Lleva 3 años sabiéndolo. Las palabras simplemente flotaron en el aire. Cáncer. Terminal. 3 años. ¿Qué? Susurré. Cuando supo que estaba enfermo, entró en pánico. No sabía cómo decirte. Así que en lugar de eso, comenzó a vivir otra vida. Con esa mujer, Lucía, conoció a alguien que no sabía quién era. Que no lo veía como un hombre que se estaba muriendo. Que lo veía como alguien normal. Alguien completo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba de una manera diferente. La rabia, que había sido tan pura y limpia, se volvió complicada. Se mezcló con una compasión que no quería sentir. ¿Por qué no te lo dijo? Pregunté. Dijo que tenía miedo. Que si te lo contaba, tendrías que vivir el dolor conmigo. Que prefería que tuviera rabia, que tuviera algo en que enfocarte, en lugar de verlo morir. Eso es lo más egoísta que he escuchado jamás, dije. Lo sé. Y tienes razón. Pero mamá, él se está muriendo. Probablemente le quedan solo meses. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche era oscura. El jardín estaba invisible en la penumbra. Yo no sabía qué sentir. No sabía quién era en este nuevo mundo donde mi esposo de 32 años estaba muriendo y había elegido pasar ese tiempo con otra mujer, en lugar de conmigo. ¿Qué quiere de mí? Pregunté. Quiere verte. Quiere explicar. Quiere, no sé. Quiere que lo entiendas. ¿Entenderlo? ¿Cómo se entiende eso? No lo sé, mamá. Simplemente sé que es tu esposo.
Y aunque te haya lastimado, probablemente sienta más miedo en este momento que en toda su vida. Pasaron 2 semanas antes de que finalmente aceptara verlo. Lo hice en un café neutral, a media tarde. Elegí un lugar público porque sentía que necesitaba protección, aunque no estaba segura de quién necesitaba ser protegida de quién. Roberto entró caminando lentamente. Se veía enfermo. Eso fue lo primero que noté. No era el hombre que había visto hace un mes. Había perdido peso. Su piel tenía un color grisáceo. Caminaba como si cada paso le doliera. Nos sentamos en una mesa en la esquina. Nadie nos prestaba atención. Hola, dijo simplemente. No podía responder. No podía fingir que esto era una conversación normal entre dos personas. Sé que no tengo ningún derecho a esperar tu perdón, comenzó. Sé que lo que hice fue inexcusable. Pero necesitaba que supieras, necesitaba que entendieras por qué. Dime entonces, respondí, mis manos apretadas en mi regazo. Cuéntame por qué traicionaste todo en lo que creíamos. Roberto respiró lentamente. Ordenó un café que no se bebería. Cuando me diagnosticaron, fue como si el mundo simplemente desapareciera. El doctor me mostró las imágenes. Me habló de tasas de supervivencia. Me habló de quimioterapia y radiación y todas estas cosas que no quería escuchar. Y lo único que pude pensar fue, voy a morir. Voy a morir y la vida que pasé 30 años construyendo va a terminar. Y nadie va a recordarme como otra cosa que no sea alguien que se murió. Alguien que desapareció. Me miró a los ojos. Y luego te vi a ti. Vi tu cara cuando regresé a casa ese día. Y supe que si te lo contaba, pasarías los años que me quedan viéndome morir. No viéndome vivir. Viéndome desaparecer. Y no podía hacerle eso. Así que en lugar de eso, decidiste hacerme esto, dije, mi voz llena de veneno. Decidí que quería probar que se sentía ser alguien diferente. Alguien que no fuera enfermo. Alguien nuevo. Y encontraste a Lucía. La conocí en un bar. Ella trabajaba allí. Era joven, era alegre, no sabía quién era yo realmente. Y por primera vez en mi vida adulta, pude ser solo, un hombre. No tu esposo. No el padre de Mateo. Solo un hombre tomando una copa. Tuviste una hija con ella. Lo sé. Y eso fue cuando supe que había cruzado una línea que no podía retroceder. Cuando Sofía nació, amé a esa niña de una manera que me asustó. Se detuvo, respirando pesadamente. Porque significaba que tenía que elegir. Tenía que elegir entre dos vidas. Y en lugar de elegir, simplemente seguí viviendo ambas. Como un cobarde. La cafetería a nuestro alrededor continuaba existiendo, pero parecía muy lejana. Era como si estuviéramos en una burbuja, él y yo, finalmente diciendo las verdades que habían estado latentes durante años. ¿Esperabas que te perdonara? Pregunté. No. Espero que entiendas que fui un hombre asustado haciendo cosas terribles. No espero perdón. Espero que, de alguna manera, puedas entender que no fue sobre ti. Nunca fue sobre ti. Fue sobre mí, siendo demasiado cobarde para mirar mi propia muerte a la cara. Pues ahora tienes que hacerlo, dije. Y tendrás que hacerlo sin mí. Tendrás que hacerlo sin esta familia. Porque lo que hiciste fue destruir la única cosa que importa en la vida, la confianza. Me levanté para irme. Espera, dijo. Por favor. Solo una cosa más. Vacilé. Mateo. Por favor, no lo pierdas. Perdí a mi hijo porque no supe quién era. No lo pierdas. Pasé los siguientes meses en un extraño limbo. Roberto murió un viernes a las 3:47 de la tarde. Mateo fue a verlo al hospital. Yo no fui. No podía. Aún no estaba lista para perdón, y no quería que mis últimas palabras con él fueran de rabia. Pero después, cuando Mateo regresó a casa con los ojos rojos de llorar, algo en mí se rompió. Porque a pesar de todo, era mi esposo. A pesar de todas sus mentiras, había sido la persona que me conocía.
La persona que me había amado, de alguna manera imperfecta y rota. Y luego vino la sorpresa final. En el testamento de Roberto, dejó dinero en fideicomiso para Sofía. Para la hija que yo ni siquiera sabía que existía. También dejó instrucciones de que yo debería conocerla. Que debería saber que ella existía. Mateo fue a buscarla. Fue la primera vez que vi a Lucía en persona. Estaba nerviosa, insegura, sosteniendo la mano de una niña pequeña con los ojos oscuros de su padre. «Esta es Sofía», dijo Lucía tímidamente. «Mire a esa niña. Mi hijastra. O, más precisamente, la prueba viviente de la infidelidad de mi esposo». Y en esos ojos oscuros, vi algo inesperado. No vi maldad. No vi la evidencia de una mentira. Vi a una niña inocente que había perdido a su padre, exactamente como lo había perdido yo. «Hola, Sofía», dije, y mi voz fue más suave de lo que esperaba. «¿Tú eres María?», respondió la niña. «Papá habló de ti». Sentí que Mateo me miraba. Vi la compasión en su rostro. «Sí», dije. «Soy María». Sofía se acercó y me tomó la mano. Su mano era pequeña, cálida. «Mamá dijo que papá estaba casado contigo primero. Dijo que fue malo, pero que también te amaba». La inocencia de esa afirmación fue casi más de lo que podía soportar. Ahora, años después, Sofía viene a verme cada fin de semana. Es abogada como su hermano. Es brillante y amable y llena de vida. Y aunque su existencia es un recordatorio de la infidelidad de Roberto, también es un recordatorio de que de la mentira puede nacer algo verdadero. Lucía y yo nunca seremos amigas. Pero hemos llegado a una especie de paz. Ella entiende que fui lastimada. Yo entiendo que ella también fue engañada de maneras que quizás ni siquiera entiende completamente. ¿Y Mateo? Mateo se convirtió en el hombre que yo siempre supe que podría ser. Leal, compasivo, fuerte. Hace poco, mientras estábamos sentados en el jardín, ese mismo jardín que he estado cuidando durante años, Sofía me preguntó si alguna vez perdoné a su padre. Me tomé un tiempo antes de responder. «El perdón no es blanco o negro», dije finalmente. «No es algo que suceda de una vez y luego desaparece. Es algo que haces todos los días. Es elegir no dejar que lo que alguien te hizo defina quién eres. Es entender que las personas están rotas, y que a veces hacemos cosas terribles porque tenemos miedo». «¿Pero lo perdonaste?», insistió. «Perdoné al hombre que tuvo miedo. Perdoné al hombre que no sabía cómo decirme adiós. Pero el acto en sí, eso es diferente. Eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida». Sofía asintió, como si entendiera. «He aprendido que la traición es como una cicatriz. Al principio duele intensamente. Luego el dolor se vuelve sordo, pero la cicatriz permanece. Y aunque finalmente desaparece en gran medida, si presionas en el lugar correcto, puedes sentir el fantasma del dolor original. Pero la cicatriz también es prueba de que sobreviviste. Es la evidencia de que fuiste cortada y volviste a armarte. Y eso, de alguna manera extraña, es un acto de valentía. He pasado los últimos 5 años reconstruyendo mi vida. He hecho nuevas amigas. He viajado a lugares que siempre quise ir pero que Roberto no quería visitar. He aprendido que hay una vida después de la devastación. No es la vida que esperaba vivir. Es diferente. Pero de alguna manera, es más mía. Y cada mañana, cuando me despierto, veo mi café en mi taza azul con flores blancas, y miro el jardín, y pienso en cómo la vida nos cambia. Cómo nos quebranta. Cómo nos obliga a ser más fuertes de lo que jamás pensamos que podríamos ser. Si pudiera decirle algo a mí yo de hace 5 años, a esa mujer que recibió una llamada que cambió todo, le diría que el dolor que está a punto de sentir es real. Es válido. Y también es temporal. No en el sentido de que desaparece, sino en el sentido de que aprenderás a vivir con él. Aprenderás a abrirte a nuevas posibilidades. Aprenderás que las personas que amas pueden decepcionarte profundamente y aún así merecer un poco de compasión. Pero sobre todo, le diría que sobrevivirá. Que su hijo estará a su lado. Que encontrará belleza nuevamente.
que el jardín seguirá creciendo. Y que un día, años después, se despertará y se dará cuenta de que no solo ha sobrevivido, ha vivido. Y eso es suficiente,